La serie entera que estamos viendo durante estos meses se llama Una iglesia de hechos, por eso está esto en la pantalla. No significa que nosotros necesariamente seamos una iglesia de hechos, a veces sí, a veces no, pero esto se trata también de aprender y conocer la iglesia que comenzó escrito con la descripción en Hechos, y es muy interesante. El título tiene su ayuda a memoria, si lo quieren usar lo pueden hacer. Y les invito a que lo hagan porque creo que es una buena manera de poder llevarse algunas ideas, no necesariamente las mías o las que yo comparto acá, pero sí las que vos quizás vas teniendo o disparando a través de esta charla. Se va a llamar Aprendiendo a ser iglesia. Aprendiendo a ser iglesia. Y con intención puse aprendiendo porque para mí el aprendizaje es, como dije recién, es continuado. Es decir, uno va aprendiendo en el camino. Aprendiendo a ser humano, aprendiendo a ser papá, aprendiendo a ser mamá, aprendiendo a ser hijo. ¿Cuándo se termina aprender a ser hijo? Nunca. Seguís aprendiendo. Es toda la vida. Uno va aprendiendo cada cosa y es continuado. Entonces, acá yo quisiera presentar y decir un poco algunas ideas solamente, pero como el texto es largo, vamos directamente al texto. ¿Sí? Ahí va. Lo tienen allí en su ayuda de memoria y lo pueden seguir acá si quieren. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran. Estos son los testigos de esto. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, pero no Iscariote, obviamente, sino el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos, una vez que Jesús se fue, y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto, que probablemente haya sido el mismo lugar donde después, una vez, cenaron juntos con Jesús. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Fíjense qué interesante ahí. Todos los de este grupo eran como 120 personas, más o menos lo que a veces es acá un sábado de la noche. Un poquito más a veces. Sigue. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo: queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David, así lo dice la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús, con el dinero que le dieron fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Y algunos dirán, no, ¿cómo? ¿No era que fue y se ahorcó? Bueno, ¿saben lo que se dice? Que sucedieron las dos cosas. ¿Por qué? Esto es medio dramático, pero se lo voy a decir a todos ustedes que les gustan las películas de detective. Aquellos que miran series de detective. Sí se colgó, pero no aguantó aparentemente la soguita. Entonces parece ser que o no aguantó la soga o no aguantó la planta. No hay una duda ahí. Pero digamos, es probablemente que se haya ahorcado y luego el cuerpo se cayó. Entonces por eso dice que se estrelló. Violento, ¿no? Pero bueno, lo aclaro. Sigue. Esto está diciendo Pedro. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como campo de sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos: que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Dice Pedro todo esto, ¿eh? Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron 2. Así que se decidieron que alguien tiene que ocupar el lugar de Judas, porque así lo presentó así Pedro, y decidieron entre todos esto. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Acá están los 2 candidatos. Luego todos oraron: Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos, por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos 2 debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo,
Y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Qué raro, ¿no? ¡Oh! Y ustedes me están preguntando, ¿y este qué va a decir de todo esto? Yo voy a decir solamente 2 cosas de todo esto. Voy a decir 2 cosas. Es un texto muy interesante y largo de poder decir, abarcarlo toda esta noche. Pero voy a decir 2 cosas. Esto es lo primero. La iglesia que está aprendiendo acá a ser iglesia y que está acá y que todavía estamos aprendiendo a ser iglesia, tiene 2 características, o al menos son muy buenas características que tenga una iglesia. Y esto es lo primero. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Y esto existe. El texto decía, estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Y si son 120 personas o son 2, hay una cosa que va a suceder inmediatamente. ¿Cuál es? Van a ser diversos. Pero hay un detalle que es más interesante todavía, que acá está y hoy está acá. ¿Y saben cuál es? Esto. Hay mujeres y hombres. Hay mujeres y hombres. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso no es tan atípico, digamos, acá que haya hombres y mujeres no es tan raro. Pero saben que Lucas está resaltando algo que es tremendo, y quiero decirlo esta noche acá. El valor de la mujer y el hombre conviviendo juntos y respetándose de la misma manera, y el hombre respetando a la mujer, especialmente en ese orden, lo inició especialmente Jesús. ¿Saben quién enseñó mucho sobre eso? Y yo me alegro porque, ¿saben? Los miércoles estamos estudiando Lucas, el Evangelio de Lucas. Y Lucas resalta mucho, y hay varios en Hechos también, pero especialmente los Evangelios, lo que resalta es el lugar de los más débiles. Y en ese contexto, la mujer se veía totalmente débil. Y aparte, en este contexto de acá, la mujer no valía un centavo. Si ustedes creen, mujeres, que hoy tenemos problemas con esto, no saben lo que era en ese contexto. Decían, popularmente se decía, más vale tener un animal, un buen animal, que una hija. Y miren lo que sucede acá. Jesús se va, y saben, yo creo que la tentación podría haber sido de los discípulos, haber dicho, muchachos, vamos, ya se fue. Ahora digamos nosotros, mujeres, váyanse para allá. Sin embargo, acá no se sucedió eso. Lo que sucede es algo milagroso. Mujeres y hombres juntos se reúnen para estar juntos y adorar a Dios. Y eso, aunque les parezca loco, es un milagro. En ese contexto, pero también es acá. Y lo que quiero resaltar acá es el valor de esta convivencia. Es cuando Jesús dice, yo les vengo a mostrar el reino de Dios. ¿Vieron el reino de Dios? Los valores del reino y su justicia es esto. Es esto. Pero no es solamente esto. A mí me gusta cómo Gálatas, lo dice Pablo, dice algo que parece contrario a lo que yo acabo de decir en mi punto, pero no es contrario. Miren lo que dice. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ahora, Pablo no está diciendo, bueno, ahora no existen los demás, solamente, no, está diciendo, Cristo, unidos a Cristo, es tan central que ya esas diferencias no están, pero sí somos diversos. Y la unidad es justamente en la diversidad, la unidad especialmente en Jesucristo, no solamente la unidad entre nosotros. Primero es con Él y después entre nosotros. Pero es fantástico, es fantástico. Y cuando se encuentra un grupo de seres humanos que lo viven, y más en estos tiempos, yo lo celebro. Y digo, qué bueno. Y hacían algo que también demostraba la unidad en la diversidad, y es que oraban juntos. Y esto es algo concreto. ¿Saben? Una cosa es hablar de la diversidad y el respeto por el otro. Y otra cosa es demostrarlo en hechos. ¿No están de acuerdo? O sea, el bla bla está lleno.
Y libros y artículos, y gente que habla de esto, y periodistas que hablan de esto, y autores que hablan de esto, está repleto. Y también iglesias que hablan mucho de esto, pero después en la práctica no se vive. Pero estas personas lo demuestran en que oran juntos y están juntos y se tratan bien. Y me hizo recordar cuando Santiago 5:16 dice, oren unos por otros, oren unos por otros, oren unos por otros. Ellos se sentaban, se unían, comían, probablemente cantaban, pero lo que hacían seguro era la palabra de Dios y orar el uno por el otro. ¿Y saben por qué me parece tan importante? ¿Alguna vez estuviste tan enojado o tan frustrado con Dios, me refiero, o tan triste o tan dolido que no tuviste palabras para hablar con Dios, que te quedaste mudo? Porque a mí sí me pasó. Y me pasa. Cuando tenés un ser querido que está internado y te parece injusto y doloroso y no ves, o cuando pasa algo dramático en tu vida y no tenés ni palabras, ¿sabés qué es lo mejor que podemos tener? Lo mejor, un hermano o una hermana que ponga palabras donde yo no puedo poner palabras porque estoy atragantado. Cuando estás débil, cuando estás en ese lugar donde no te sale ni hablar, qué bueno tener una comunidad que ora por mí, que ora por nosotros, que ora por alguien que uno ama. Y si lo has experimentado, sabes lo poderoso que es. El otro día me dijo una hermana que viene acá, me dijo exactamente lo que estoy diciendo. Está pasando por una situación dramática, muy difícil en su vida, muy difícil. Pero me dijo, yo casi a Dios no le puedo hablar en este momento. Porque no puedo decir una palabra sin llorar. Pero ella sabe que hay hermanos de esta iglesia y de otras comunidades que están orando por ella. Y me dice, yo siento una paz que sé que viene porque personas están pidiendo a Dios. ¿Qué necesidad tremenda nos da y qué posibilidad tremenda nos da a Dios para poder orar por el otro? Tremendo. Y que otros lo hagan por nosotros. Ellos lo entendían, lo hacían, tenían unidad en la diversidad también en ese sentido. Y quiero resaltar esto. Eran personas muy unidas. Era un grupo que estaba siempre junto, y a mí me hace recordar cuando en Juan 17:21, en palabras de Jesús, ora y dice, te pido que se mantengan, ¿cómo? Esto en palabras de Jesús antes de morir. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros, así la gente de este mundo creerá que tú me, ¿qué? Enviaste. Padre, ora Jesús, te pido, no solamente por los discípulos, sino todos los que vendrán después, y por los que van a ir a la calle de la iglesia en Catamarca 3156, te pido que se mantengan unidos para que el mundo crea. Miren en qué lugar puso Jesús la importancia de estar unidos y vivir esa unidad entre nosotros. Por algo será. Por algo será. Pablo dice en Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué habrá dicho eso? Y más en ese contexto que ya el Espíritu ya había venido, porque hasta ahora no había llegado. ¿Por qué? ¿Saben? Yo tengo una frase que a veces me digo a mí mismo, sinceramente, pero se lo digo a otros también, que es esto. A ver si están de acuerdo, Escuchen. A veces es más fácil tenerlo que mantenerlo. Le voy a dar un ejemplo. Yo antes tenía cabello y era de otro color, era más naranja que esto. Pero descubrí una cosa, que es más difícil, es más fácil tenerlo que mantenerlo, miren. Pero descubrí otra cosa. En un momento mis dientes estaban joya. Pero es más fácil tener los dientes cuando sos chico que después mantenerlos de grande. ¿Sí o no? El viernes, vieron que les conté que estaba mal de la muela hace rato. Recién ayer pude ir al dentista. Tengo un testigo acá que me vio.
Todo, primero que me dio turno, fue ayer, pero el turno lo pedí hace 20 días atrás, así que estuve tomando cosas para aliviar el dolor. Así que ayer estuve 2 horas y media en total. 1 hora y media estuve, no, 1 hora y, sí, 1 hora y media esperando que me atienda. Y el resto con la boca abierta, ¿no? Ustedes saben cómo es. ¿Cómo es? ¿Es lindo ir al dentista? Yo no conozco una sola persona que me haya dicho, tengo unas ganas de ir al dentista. ¿Quién quiere ir al dentista? Nadie quiere ir al dentista. ¿Pero es necesario? Es totalmente necesario. Pero es horrible esa mantención. Sí, pero viste, si es posible ir, andá. Y antes que duela. Me di cuenta que es más fácil empezar la dieta que mantener la dieta. Me di cuenta que no es fácil tener una casa. Es muy difícil tener una casa. Pero lo que no te dicen, cuando sos más chico y lográs tener tu casita finalmente casados, por ejemplo, que el resto de tu vida es mantener esa casa. ¿Qué vos decís? Sí. Te entra agua, hay que pintar, hay que pagar el gas y la luz y todo eso, con aumento, y vaya que aumento. Los pibes dicen, y uno me dijo el otro día, me quiero comprar un auto. La típica, ¿no? Me quiero comprar un auto. Está buenísimo. La pregunta es, ¿lo vas a poder mantener? ¿O no? Varones, ¿saben? ¿Lo vas a poder mantener? Porque te va a llevar, ¿eh? Te va a llevar sueldo, todo, te va a llevar todo. Un auto te lleva todo. Pero también, inclusive es más fácil tener hijos que mantener los hijos. ¿Tener hijos? Podemos, algunos. Pero el punto es, no es tenerlos, los podés mantener, pero no me refiero solamente económicamente. Podés tener una familia, podés mantener una familia con todo lo que implica, porque eso sí que lleva esfuerzo. Y tiempo y dedicación, y lo que la mayoría acá sabe. Y no es fácil, para nada. Es más fácil casarse que mantenerse casado. ¿Sí o no? Sí. Y es más fácil recibir esta unidad que trae el Espíritu, pero es mucho más difícil mantener la unidad. Porque en el romanticismo decimos, sí, unidos, Dios nos dio unidad. Sí, después tenés que convivir. Y tenés que vivir en un ministerio con el otro. O simplemente ponerte de acuerdo en unos acordes por una canción. No saben a veces lo que puede ser ponerse de acuerdo 2 personas para una canción. No, para mí el tono es así. No, para mí no. Ya está. Los músicos siempre son bravos los músicos, ¿eh? Yo no soy músico, así que total. Pero los músicos se pelean. Pero unidad en la diversidad y mantener la unidad es clave. Es muy clave. Pero quiero decir algo sobre esto y hacerte una pregunta. ¿Vos sos Bob el constructor o sos Ralph el demoledor? Vuelvo. Yo me levantaba 6:30 de la mañana, a veces 6:15, y con mis hijas era así, ¿no? Ahora ya están grandes. Esto no les digan porque me van a retar. Pero cuando eran chiquitas, empezaba este programa, Bob el constructor. Todas las mañanas me morfaba 20 minutos de esto y mientras no había que prepararlas para llevarlas al jardín en ese momento o al colegio después. Pero también hay una película que es Ralph el demoledor, que el tema con Ralph es que es buen tipo, pero todo lo que toca lo tira abajo. Tiene buenas intenciones, pero todo lo que toca lo rompe. Y yo me hago esta pregunta a nosotros: ¿sos Bob que esto construye o Ralph que demuele todo? Demoliendo hoteles, decía Charly García, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se puede construir con las palabras, sí o no? Con las palabras. Pero también se puede tirar abajo todo lo bueno con palabras, también. Algunos me van a decir, a veces es necesario tirar abajo. Tienen razón. Sí, pero no lo bueno que tenés construido. Hay que tirar a veces, quizás hay maneras de pensar que uno no está mal tirarlas abajo.
Pero esto es otra cosa, se refiere a otra cosa, y quiero enfatizar otra cosa, que es, con las palabras, miren, con una palabra podés construir o podés tirar abajo algo hermoso. Por ejemplo, la vida de una persona. Por ejemplo, la valoración de una persona, una palabra y ya está. Miren, les voy a demostrar. Estoy tan contento con vos. Es tan bueno verte crecer. Siento un orgullo bárbaro. Comparado con, sos un tarado. Siempre haciendo lo mismo. ¿Viste? Y hay algunos que son tremendas. ¿Para qué te habré tenido? Espectacular. No, terrible. Pero hay otra manera. Y hay dos silencios que son muy interesantes. Porque hay un silencio que es muy bueno y hay un silencio que es muy destructivo. Hay un silencio que es muy bueno. Es el silencio de la paciencia. No digas nada. Esperá, no digas nada. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo? Miren que a veces es mejor silencio. No respondas. Y hay otro silencio que es terrible. Es el silencio de la indiferencia. Es muy diferente. Uno pacifica. Uno te da unos minutos antes de decir cualquier estupidez. Y el otro es un silencio letal, que es, no me importa lo que te pasa. Y ese a veces es más doloroso que palabras. Está la crítica, está el chisme, y después están las acciones concretas que son terribles. Bob el constructor o Ralph el demoledor en tu familia, en tu barrio, en nuestro trabajo, en la iglesia. ¿Qué sos? Y yo diría que intentaría ser constructor, pero de vez en cuando puedo ser experto en demoler. Y tendremos que ir aprendiendo, y yo tendré que ir aprendiendo, y capaz vos también. Pero ¿saben qué más? Y acá viene lo más importante sobre este tema de la unidad con respecto al peligro que hay acá. Porque si uno dijera, bueno, vamos a intentarlo, pero piensen lo que hay detrás de la división. Y piensen quién está detrás de la división. ¿Sospechan? Miren Pablo, lo que dice en Efesios 6, del 12 al 13. Porque no luchamos contra seres humanos, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Yo leo este texto y ¿saben que me acuerdo inmediatamente de una conversación entre Pedro y Jesús? Pedro le dice algo así a Jesús: Señor, ¿cómo vas a decir que vas a la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Cómo vas a decir, Señor? Y uno, si lo mira como amigo, Pedro, de Jesús, ¿qué hubiese pensado? Che, lo está diciendo de onda, ¿eh? No quiere que vayas a la cruz. Y Jesús, miren lo que le responde. ¿Qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás. ¿Te imaginas vos, Pedro, no? No vos, Pedro, sino todos nosotros, Pedro. Nosotros, Pedro, ¿no? Le decís, Señor, no, ¿cómo vas a morir? Y dice, aléjate de mí, Satanás. Yo me asustaría, me digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús en las palabras de Judas? Vio otra cosa. Vio a Satanás detrás de eso. Y acá lo que está diciendo Pablo es, nuestra lucha, tu lucha no es con tu suegra, ¿eh? No es con tu suegro, no es con tu esposo, no es con tu esposa, no es contra tu empleado o el empleador, no es contra el otro, no es contra los vecinos. Tu lucha es otra cosa, mucho más serio. Date cuenta. ¿Y yo saben por qué me permite esto? A veces darme cuenta, cuando me acuerdo de este texto, digo, ojo John, porque vos vas a reaccionar de una manera con esta persona que va a haber uno que es enemigo de Jesús que va a estar aplaudiendo, lo está esperando. Está esperando que te levantes y ¡sac! Y rompas todo. No lo hagas, no lo digas. O a veces mantenete en silencio, si es para paciencia y pacificación. En palabras de Jesús, dice algo de Satanás que es interesante. Tremendo. Juan 8:44, palabras de Jesús. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad. Miren, él
Satanás no se mantiene justamente en la verdad. Y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Jesús. Y yo creo que es bueno recordar esta noche que hay un enemigo. Porque ignorar el enemigo, ¿cuál es el problema? Vos ignorás el enemigo y me parece que no es tan sabio, porque entonces es vía libre para que te ataquen. Pero acá dice, ojo, Satanás existe, es realidad. ¿Está derrotado en la cruz? Sí. Está pegando los últimos colatazos, decía uno. Pero, miren lo que dice Jesús. Padre de mentira. Padre de mentira. Y padre de aquel que solamente está para destruir. Entonces, la iglesia y nosotros los cristianos debemos pensar, Señor, enséñanos. ¿Estamos aprendiendo a vivir esta unidad en la diversidad? Eso es lo primero. Y lo segundo y último. También otro aprendizaje que es re difícil, muy difícil. Y es aprender a decidir en comunidad. Aprender a decidir en comunidad, si lo quieren anotar en su ayuda de memoria. Y dice el texto, los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron 2. Luego todos oraron, Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos, por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos 2 debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Y esperen. Pero ¿quién le mandó a Pedro a levantarse y decir esto? ¿Quién dijo, Pedrito, levántate y dale, decile al grupo lo que hay que hacer? ¿Saben quién? Nadie. ¿Cuál fue la indicación de Jesús? Cuando yo me vaya, tienen que hacer una cosa. No sé si se acuerdan la primera vez que vimos el texto de Hechos. Dice, esperen a que yo envíe el Espíritu. ¿Y quién se levanta para hablar antes que venga el Espíritu? Uno muy grosso, pero muy sanguíneo. Pedro. Entonces Pedro propone y dice, bueno, miren, porque yo encontré 2 salmos, son 2 salmos, uno es el 69 y el otro es 109, que dice que él hace una interpretación de la Biblia, dice, parece ser que hay que reemplazarlo a Judas. Aparte, el número 12 es muy importante para ellos, en ese contexto, porque son 12 las tribus de Israel, ¿no? Y por otro lado, eran 12 los discípulos, hay que reemplazarlo. Ahora, no necesariamente se lo dijo Dios. Y mucho menos el Espíritu, que todavía ni siquiera llegó. Pero lo hacen igual. ¿Y vieron qué método raro? Pero es interesante. ¿Saben lo que hicieron? Es muy probable, dicen los comentaristas de Hechos, que primero hayan seleccionado entre todos, y esto para mí es el valor más importante, hayan nombrado a varios, no solamente 2, varios. Seleccionaron esos 2 y quedan los 2. ¿Y saben cómo hacían? Ponían 2 piedritas. Adentro, había varios sistemas de sorteo. Es buenísimo el sorteo. Ponían 2 piedritas, este era un método. Ponían 2 piedritas adentro de un no sé qué, de algo, que con un agujerito abajo. Lo hacían así, mezclaban así, y la piedra que caía primero, estaba con el nombre o a veces con un color, ese ganaba. Bueno, así fue. Es como el loto, ¿vieron? La lotería, todo eso. ¿Vieron? Así hacían. Pero la decisión que acá se presenta es que había 2 candidatos. Y sí pensaron esto. Miren, pensaron, bueno, que haya pautas. ¿Cuáles son? Bueno, las pautas eran, si ustedes leen después el texto ahí que tienen, era que hayan estado con Jesús desde que se bautizó con Juan, y que hayan estado posiblemente hayan visto la resurrección y cuando ascendió. Justo González, que es un gran teólogo, dice probablemente ni ellos hubiesen entrado de entre esas pautas. Pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, lo eligieron de esa manera, media rara, media extraña, quizás no con todo el ok de Dios. Eligieron a Matías. Y Matías salió elegido y se unió al grupo y pasó a ser uno más de los discípulos. ¿Saben qué más se dice de Matías en la Biblia? ¿Saben qué? ¿Saben? Nada.
No se sabe más nada. Es más, acá es donde no se sabe más nada prácticamente de la mayoría de los discípulos. Después van a ver que menciona un par de veces Pedro, eso sí, y un par más, Santiago, Juan, y después casi no se sabe de ningún otro. Acá es donde se termina la cosa. ¿Qué creen ustedes? Vamos a juzgarlo de segundo. ¿Estuvieron mal o estuvieron bien? ¿Qué opinan? ¿Estuvieron bien o estuvieron mal en elegir un... ¿Mal? Ah, mal. ¿A vos te parece mal? ¿Por qué? Porque Dios tenía que elegir. ¿Alguien cree que estuvo bien? ¿Qué pasa si no estuvo ni bien ni mal? Él las tenía, ¿eh? Él tenía esas condiciones. Bueno, el punto es este. Por lo menos quiero decir esto. Dios increíblemente valora las decisiones comunitarias por encima de las individuales. Dios valora mucho más la decisión que se toma en grupo, bíblicas, pero muchas veces hay algunas que no son bíblicas y que tenemos que decidir igual. Les voy a dar 2 ejemplos de esto. Les voy a dar 2 ejemplos de decisiones que hay que tomar que no están en la Biblia, pero hay que tomarlas igual. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia, díganme en qué capítulo dice, hay que elegir un pastor? Si ustedes me muestran el texto, les doy muy bien felicitado y les pago una cena esta noche. ¿Está escrito? No está ese versículo. ¿Dónde está el versículo que diga, cuando hacen una reunión, tienen que cantar, tienen que levantar la ofrenda y se tienen que abrazar en un momento determinado y los chicos tienen que pasar al taller de Dios? ¿Dónde está eso? No está. No está. En nuestra iglesia, cada tanto, tenemos un grupo que se llama, es una asamblea, son los miembros, y deciden, nosotros no decimos elegir, decimos reconocer a algunos hermanos para ayudar en el liderazgo junto con el pastor. Y al pastor también se lo reconoce cada 4 años. Por lo tanto, en nuestra iglesia, el pastor, y esto hace mucho tiempo que es así, el pastor no se pone solo, no lo nombran otros de afuera, y el liderazgo lo elige la iglesia. Y es muy buena decisión. Ahora, no hay un texto puntualmente. Hay un texto sí que dice en Timoteo las pautas, que da, bueno, si sos líder, es bueno esto, esto y esto y esto y esto. Nosotros tenemos en nuestra iglesia 6 hermanos que ayudan en el liderazgo, le decimos presbiterio. Y tenemos hermanos que están en ministerios, pero muchas decisiones son no nuestras. Y no están mal. Y ellos acá hicieron algo que no necesariamente está mal. Que yo sepa, no bajó fuego del cielo. Contrario. Pero acá es donde yo diría esto. Ustedes antes de vestirse hoy, ¿consultaron a Dios qué ponerse antes de venir acá? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Porque esa es tu decisión. Acá en la iglesia de la Unión hay una sola pauta. ¿Ustedes sabían que hay una sola pauta para venir con respecto a la vestimenta? ¿Saben que hay una pauta? Hay, es la única que hay con respecto a la ropa. Vení vestido. La única pauta que hay. Vení vestido. A veces en los eventos que hacemos, Navidad, Semana Santa y demás, los que participamos en recepción o alabanza se visten más o menos para coordinar un poco la escenografía, pero acá no, vení como sos, vení como estás. Y eso es libertad. Y saben, Dios en su soberanía le da libertad a su iglesia a elegir. No es lo mismo la iglesia Unión que otros lugares que eligen de otra manera, que hacen de otra manera, y está bien también. Siempre y cuando se mantengan en el amor y en las cosas centrales de la palabra de Dios. Después hay un montón de decisiones que son nuestras. ¿Quién dijo que hay que salir los lunes? Está escrito en la Biblia, hay que salir los lunes con la gente que está en la calle. No, se tomó acá esa decisión, un grupo de hermanos. Y saben, esto está diciendo, decidir es muy bueno en comunidad, aunque a veces hasta este tipo de decisiones se tomen y sean extrañas. Miren,
Ahora, no es fácil eso, ¿eh? No es fácil, ¿no es cierto?, decidir juntos y ponerse de acuerdo. Miren, esto lo dicen ellos. Medio cruel al final, ¿no es cierto? Pero bueno, los Minions nos dicen que es muy difícil tomar decisiones juntos, hasta para poner un foco. Pero qué sano y qué bueno. Pero quiero terminar diciendo algo que no está en la pantalla, y lamento que no esté, mañana capaz que está, pero lo vi hace una horita o dos nada más. Entonces son dos frases tremendas de dos personas que dijeron algo sobre esto. Uno dijo esto, a ver si están de acuerdo: donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Esto lo dijo un filósofo que no lo conozco, que se llama Walter Lippmann. Pero me pareció muy interesante. Donde todos piensan igual, no muchos están pensando. O como dice acá, dice, nadie piensa mucho. Y saben, yo creo que tiene razón. Creo que tiene razón. Y hay el famoso Oscar Wilde, o sea, los conocen. Dijo, miren lo que dijo él, ¿no? Dijo, cuando la gente está de acuerdo conmigo, siento que debo estar equivocado. Es un capo. Cuando la gente está de acuerdo conmigo, siento que capaz estoy equivocado. ¡Qué sabiduría! Bien hecho, bien hecho. ¿Quién dijo que tenemos que pensar todos exactamente igual? ¿Quién dijo que todos tienen que estar de acuerdo con lo que una persona diga? No. Yo hace 25 años que estoy casado, en marzo. En marzo se cumplieron 25 años. Al principio decíamos, ay, pensamos igual, pensábamos. Y ahora, pasados los años, no pensamos casi nada igual. Che, ustedes que hace mucho que están casados me tendrían que haber dicho. Pero estoy aprendiendo y todavía no lo aprendí del todo. Estoy aprendiendo y todavía no lo aprendí. Qué bueno que mi mujer, mi señora, mi querida esposa, no esté siempre de acuerdo conmigo. Me enriquece. No se enriquece el matrimonio. Menos mal que Roxy no piensa igual que yo. Porque sería un desastre. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jesús va a decir lo que es tan milagroso que si lo lográs, miren esto, si ustedes logran esto, les contesto. Les doy la respuesta. Jesús. Lucas 18, 19, 20. En palabras de Jesús. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, lo voy a repetir. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si en una de esas se llegan a poner de acuerdo dos de ustedes que se reúnen en mi nombre, llámese esposo, esposa, hermanos, lo que sea, hermanos de la iglesia, si dos se ponen de acuerdo y lo piden, como es tan loco y tan poco común, y en el mundo en que vivimos casi nunca se da, yo les concedo que pidan. Porque es tan difícil que eso suceda que me da alegría, dice Dios. Ahora, para mí eso es tremendo. Es tremendo. Y es bueno. Tuvieron dos candidatos, hicieron esta cosa rara de sorteo, salió Matías, pero ¿saben qué? La decisión la tomaron entre todos. Y eso tiene un valor muy importante. Lo tiene en la sociedad de hoy,
y lo tiene en esta iglesia. ¿Saben por qué? ¿Saben qué me alegra de nosotros en esta iglesia? También me alegra que el pastor de la iglesia no toma todas las decisiones solo. Porque eso también sería doloroso. Y sería equivocado. Algunas decisiones las toma el pastor y otras les puedo asegurar que son muy buenas que las tomemos todos juntos. O que las tomen otros. Y si ustedes me dicen a mí, ¿cómo te gustaría que ser la iglesia cuando vos no estés o cuando nosotros todos no estemos y sigan nuestros hijos, nietos o lo que, ¿cómo me gustaría? Y eso es un valor que yo creo que me gustaría que se mantenga para siempre. Acá en nuestra iglesia, por ejemplo, esta frase no sé si se la escucharon una vez en nuestra iglesia en toda la historia. Dios me dijo, ¿vieron? Dios me dijo a mí que ustedes no existe. No existe acá en esta iglesia. En otros lugares no sé. Acá, Dios me dijo a mí, no. Acá se toman decisiones juntos. Ahora, no es fácil aprender eso. No es fácil hacerlo en tu hogar. No es fácil en el trabajo. Y no siempre se puede hacer. Pero se puede intentar. Y nos va a llevar toda la vida aprenderlo. Pero creo que es bueno. Oramos. Señor, estamos aprendiendo. A veces a los ponchazos, a los golpes, cayéndonos. Lo bueno es que en tu misericordia enorme nos das oportunidades para continuar aprendiendo y nos tenés paciencia. El otro día veíamos que tu Espíritu nos está enseñando y recordando lo que Jesús compartió. Y Señor, enséñanos esto de vivir la unidad en la diversidad. Y acá, los que estamos acá hoy, seguramente no estamos de acuerdo en muchas cosas. Ni en nuestras familias estamos de acuerdo. O en nuestros matrimonios. Pero Señor, enséñanos a vivir la unidad en la diversidad. Y disfrutar la diversidad. Que enriquece. Que es mejor que uno solo tomando decisiones. Y eso es lo segundo. Señor, enséñanos a decidir en comunidad. Eso hay que aprenderlo. Y entendemos que no siempre va a ser lo más fácil. Pero la primera iglesia lo hizo. Es increíble que vos después también tenías una decisión de elegir a Pablo, el apóstol. Y eso no lo decidieron los apóstoles, los discípulos. Pero Señor, tomaron decisiones. Y así como la primera iglesia no fue perfecta, nosotros tampoco lo somos. Pero qué bueno que vos nos enseñes. Señor, enséñanos. Y enséñanos en lo cotidiano también, en las cosas que nos toca vivir todos los días. Gracias por cada hermano que está hoy acá. Te pido por aquellos que están cansados o frustrados o con dolor. Pido por aquellos que tienen preocupación esta noche, quizás sea por algún familiar, algún amigo, por ellos mismos. Pido que tu bendición y tu poder esté obrando en la vida de mis hermanos y que renueves todo aquel que está cansado. Levántalo. Y Señor, que tengamos una buena semana, un buen descanso mañana, día domingo, y disfrutar la semana en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.